Hoy vamos a trabajar para el blog Locos por la Geología con un nuevo tema que en su momento fue parte de un panel en la Universidad del Medio Ambiente en Córdoba sobre el tema mm, desertización que se había abordado en forma de panel con numerosos especialistas de distintas áreas, razón por la cual yo solamente me referí en ese momento, y este es el PowerPoint correspondiente, al tema de suelos dentro de, el sistema general. Eh, por eso es que no voy a abordar aquí otros puntos que en el seminario, en el taller, fueron motivo de la charla de otros especialistas como biólogos, meteorólogos, etc. Aquí solamente voy a referirme a un aspecto del problema y les aclaro que muchos de estos temas están tratados con mayor profundidad en el blog y pueden simplemente buscarlos eh, con la palabra clave y profundizar si les interesa. Veamos entonces algunos conceptos previos. Tanto desertizar como desertificar significan dar lugar a un desierto, de modo que en una primera aproximación podrían llegar a engañarnos suponiendo que son sinónimos eh, intercambiables y perfectamente idénticos. No es el caso porque la desertización es natural y se debe exclusivamente al cambio climático, dadas circunstancias determinantes que permiten la instalación de un desierto. La palabra es una sustantivación, es decir, la acción y efecto del verbo desertizar. En cambio, la desertificación procede del verbo desertificar, que incluye el sufijo latino ficare, que quiere decir hacer. Entonces, cuando estamos hablando de hacer, hay una acción, obviamente, humana. Es decir, que se hace referencia a todas aquellas equivocaciones que comete el ser humano que permiten que se instale un desierto en áreas ya en situación de equilibrio precario, metaestable. Eh, es decir, también que tiene que haber ciertas condiciones y factores previos. Cuando el hombre trabaja a favor de esas condiciones es cuando puede estar desertificando. Como estamos hablando de sistemas, eh, tendremos que hablar un poco y definir qué es un sistema y a qué se refiere la palabra complejidad cuando de sistemas hablamos. El sistema es el conjunto de dos o más elementos que se relacionan entre sí, pero modificándose mutuamente. Simplemente un conjunto de dos o más elementos no es un sistema. Solamente va a serlo en el momento en que interactúen y cada uno modifique las propiedades del otro y dé un resultado único que es precisamente ese sistema. Digamos por un ejemplo, si yo pongo sobre la mesa una taza de leche, unas cucharadas de café en polvo y edulcorante, simplemente tengo un conjunto de elementos. Constituirán el sistema café con leche solo en el momento en que interactúen entre sí. Es decir, si yo coloco el café y el edulcorante en la taza de leche, ninguno de los elementos conservará sus propiedades previas. El sabor del sistema es el resultado de la interacción de todos esos elementos. Es decir, eran un conjunto hasta que comenzaron a interactuar. Porque cualquier cambio que yo produzca en alguno de los constituyentes de ese sistema va a hacer que el sistema todo tenga condiciones diferentes. Por ejemplo, si yo le agrego más leche o si le pongo más edulcorante, el resultado va a ser distinto. ¿Mm? Espero que eso deje claro qué es un sistema y qué es un simple conjunto. Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. En la naturaleza todos los sistemas son prácticamente siempre abiertos porque no hay manera de conseguir que los distintos elementos que constituyen un paisaje dejen de interactuar entre sí. Siempre hay un ingreso de materia o de energía desde zonas aledañas al sistema que pretendemos analizar. En cambio, es cerrado un sistema en un laboratorio. Yo en un laboratorio sí puedo cercar el conjunto que me interesa que actúe como sistema. No es tan sencillo en el caso de lo natural.
¿Cómo se organiza un sistema? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se define un sistema? Primero que nada tiene constituyentes, es decir, los elementos del conjunto que en algún momento comenzarán a interactuar entre sí para constituir un verdadero sistema. En el ejemplo que yo les daba eran el café, la leche y el azúcar o el edulcorante. Eh, en la naturaleza puede ser el suelo, el aire, el agua, la fauna, la flora, dependerá de qué estemos hablando. Tiene una estructura, es decir, que los constituyentes se relacionan entre sí de una manera medianamente predeterminada. Algunos elementos están contenidos en otros, algunos elementos son de mayor extensión, otros de menor extensión, algunos influyen de una manera dominante, otros reciben más bien pasivamente los cambios que los otros le provocan. Esa es una estructura. El funcionamiento implica algunos conceptos más, que son los procesos, los agentes y los factores. Los procesos son en general definibles como la secuencia de cambios que se producen en un sistema dado. Es decir, es dinámico. Todo lo que signifique dinamismo y cambio es un proceso. Un proceso que presenta fenómenos. Los fenómenos son las visualizaciones de los efectos del proceso. Los agentes son precisamente aquellos constituyentes que provocan los cambios, los que generan la dinámica, los que hacen que ocurran cambios. Y los factores son aquellas condiciones o circunstancias que hacen que los agentes modifiquen de alguna manera su acción. Es importante tener en cuenta que tanto agentes como factores son roles que se intercambian entre sí. Un mismo constituyente puede ser un agente o puede ser un factor en determinadas circunstancias. El mismo elemento puede actuar generando un cambio o puede ser un factor que modifique la acción de otro agente para generar ese cambio. Supongamos en el suelo, un agente es la vegetación cuando está incorporando materia orgánica, pero además es un factor cuando retiene más o menos agua. En ese caso el agua es el agente y el factor que modifica su permanencia en el suelo es la vegetación. Entonces esos roles son totalmente intercambiables. Y finalmente tenemos lo que se llama el comportamiento. Dijimos recién que hay flujos de energía y de materia, es decir, ingresos y salidas de materia y energía en los sistemas, y el comportamiento es no el funcionamiento habitual, sino la respuesta cuando hay un nuevo input, es decir, un nuevo ingreso, que puede ser natural o artificial, pero cuando ingresa un nuevo elemento, entonces el sistema reacciona con un comportamiento dado. ¿Qué es la complejidad? Cuando los sistemas, por la cantidad de sus componentes o por las características de sus vínculos, exhiben propiedades emergentes, es decir, inesperadas, conductas no siempre previsibles, allí se llaman complejos y sus cualidades constituyen la complejidad. No estamos hablando de que sea difícil el sistema cuando decimos complejo, sino que presenta esta clase de reacciones inesperadas o poco previsibles. Entonces, pequeños cambios en un estado inicial inducen cambios de gran magnitud al cabo de poco tiempo. Los cambios son difícilmente reversibles por la misma razón y difícilmente predecibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada nuevo input, cada interacción entre los constituyentes del sistema actúan como en una caja negra donde algunos de las reacciones no son realmente conocidas ni comprendidas y por esa razón el sistema ante cada pequeño cambio se aleja cada vez más de una situación inicial, lo que hace difícil predecir qué pasaría a largo plazo. Un ejemplo muy típico y que uso siempre de sistema complejo es el sistema meteorológico. Por eso es que se puede predecir o pronosticar
una tormenta en el término de pocas horas o pocos días, pero no podemos hablar de una tormenta dentro de algunos años, no podemos predecirla, porque el sistema se habrá alejado mucho de la situación inicial en que lo estamos observando, precisamente debido a todas esas propiedades emergentes. Algunos conceptos básicos sobre suelos. Hay dos modos de abordar, dos modos básicos, porque también podría haber otros más sutiles, pero que son diferentes entre sí. La edafología estudia los suelos en su relación con el crecimiento de las plantas, es decir, es un concepto agronómico y corresponde el estudio a los agrónomos. Yo ahí no conozco nada en este tema, edafología no es lo mío. Lo mío es la pedología, que es la ciencia que estudia la génesis, naturaleza, distribución y uso potencial del suelo. Comprende investigaciones de campo y de laboratorio. La diferencia esencial es que mientras que la edafología se centra en la interfase suelo-planta, la pedología se centra en cambio en la interfase suelo-roca madre, o sea, material parental, aquel que le da origen y el paisaje en general. Es un abordaje mucho más geológico y tiene otras implicancias que no tienen que ver ni con el rendimiento ni con la relación con las plantas en forma directa, sino como factor dentro de un sistema más complejo. Estos temas, inclusive esta palabra tan rara, pedología, está explicado su origen en el blog, ustedes pueden ir a verlo ahí, ahora no quiero hacer demasiado larga la charla. ¿Qué es el suelo? El concepto para los agrónomos es que el suelo es el soporte de las plantas. Es un concepto sencillo porque el interés es bien focalizado en ese aspecto del suelo. Para la pedología, el suelo, en cambio, es un cuerpo natural, tridimensional, que ocupa partes superficiales de la corteza y presenta morfología y características físicas, químicas y biológicas que reflejan la acción de sus factores y procesos formadores y da sustento a la vegetación. Para nosotros ese y da sustento a la vegetación es porque no podemos ignorar ese aspecto, pero no es lo que más nos interesa más todo lo anterior, porque eso nos da pistas sobre su historia, sobre los cambios climáticos, sobre los cambios de relieve, sobre la génesis y evolución de todo el material. Vemos que el suelo es resultante de la interacción de numerosos subsistemas. Esos subsistemas son la atmósfera, que sobre todo se manifiesta a través de los elementos del clima como el agua, básicamente el agua es el vector organizador del suelo, entonces es resultante básicamente del agua, de la temperatura, modificado por los vientos, etc. Interviene también la litosfera, que es un agente más bien pasivo, porque simplemente recibe mucho de la acción de los otros agentes para dar un suelo resultante. La biosfera, que genera en parte el suelo, porque es muy activa para generarlo, pero además recibe los condicionamientos que le impone el propio suelo. Y finalmente el tiempo, porque toda esta generación del suelo requiere un largo tiempo. Por eso todos están apuntando a generar juntos este suelo. Este suelo, cuando digo este suelo, me refiero de manera genérica, no a un suelo en particular. ¿Cómo se forma un suelo? Lo vamos a contar como si fuera un cuentito. Supongamos que existe un material parental, el que vamos a llamar material C, que está depositado, puede ser autóctono o puede ser alóctono, vale decir, puede ser una roca que está allí como un granito en las sierras, en cuyo caso le vamos a llamar más que R, mejor dicho, de regolito. O puede ser un material que ha sido depositado, por ejemplo, un sedimento, un loess, una arenas inclusive. ¿Y qué le pasa a este sedimento sedimento o roca preexistente? Ocurre que algunos agentes de transporte, en este caso yo he puesto como ejemplo el viento, traen semillas. Cada uno de estos puntitos está exagerado en su tamaño, si lo pensamos comparar con el árbol, ¿no? Pero esto, supongamos, es una semilla y lleva otras partículas también, pero
básicamente lleva semillas. Entonces, ¿qué ocurre? Algunas se depositan en ese material parental y pueden comenzar a surgir algunas plantas. La emergencia de las plantas no requiere la preexistencia del suelo y eso lo podemos comprobar cuando, por ejemplo, miramos lo que pasa en las tejas de los techos, que muchas veces aparecen helechos o aparecen plantas, o en las grietas de las veredas, donde no hay un suelo preexistente, sin embargo empiezan a crecer plantitas, que son a veces bastante molestas en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando te inundan el techo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa materia orgánica, esas plantas, empiezan a depositar cuando se mueren o algunos de sus, en su totalidad o algunas de sus partes, algunos de sus tejidos, lo van depositando en un horizonte. Cada una de las capas del suelo se denominan horizontes. Este es el horizonte C, que era el preexistente, y luego tenemos este horizonte A, que es un horizonte enriquecido en la materia orgánica que se viene depositando una vez que comienzan a medrar las plantas. Por supuesto que entre el horizonte C y el horizonte A va a haber un horizonte transicional que se va a ir pareciendo cada vez hacia abajo más al C y cada vez hacia arriba más al A. Entonces es un horizonte al que llamamos AC, es un horizonte de transición. Una vez que comienza a ocurrir el descenso de determinadas partículas hacia más abajo en el perfil es el corte transversal con el que vemos el suelo, empieza a formarse un horizonte que llamamos un horizonte iluvial, donde se concentran las partículas más finas, las arcillas y determinados compuestos químicos. Entonces, este horizonte superior es un horizonte donde egresa el material, por lo que se llama eluvial, y este es uno donde ingresa el material, por lo que se llama iluvial, y vamos a ir generando un nuevo perfil con esta forma, un horizonte muy enriquecido orgánico, uno transicional, un horizonte enriquecido en otras partículas como las arcillas, y el horizonte C. En definitiva, terminamos teniendo este tipo de constitución. Un horizonte C que se parece mucho todavía a la roca que le dio origen, a la roca o al sedimento que le dio origen, un horizonte B que está enriquecido en materiales disueltos y en minerales disueltos y en arcillas, y un horizonte A que es un suelo muy rico en la materia orgánica. Por supuesto, bueno, ya les he dicho que se denominan horizontes de distintas capas, pero este perfil es un perfil ideal teórico y para una situación dada. Existen en realidad numerosas maneras de generarse los suelos y aparecen distintos horizontes según qué les vaya pasando a lo largo de diferentes procesos modificados por los factores climáticos, la presencia de la vegetación, el tiempo transcurrido y la roca que le dio origen. Todos estos factores definen que los horizontes resultantes sean diferentes entre sí y todos los horizontes posibles son el O, que es el horizonte orgánico en la parte superior del suelo, puede o no estar presente, el horizonte A que más o menos venimos describiendo, puede haber un horizonte E que es un horizonte cuando este pasaje de materiales desde el A hacia el B se ha vuelto muy intenso, resulta un horizonte muy lavado, muy sin materiales, muy empobrecido, digamos es la palabra, entonces se llama horizonte E. Estoy buscando mi flechita. Luego tenemos el horizonte B, del cual ya hemos hablado, que es uno enriquecido en algunos minerales que descienden desde el A y en arcillas. El horizonte C, que es la roca o el sedimento original. Y hay otros horizontes que pueden o no estar presentes en distintos lugares del perfil, que son el horizonte L, que se llama así cuando es un horizonte límnico, es decir, con materiales lacustres, un horizonte M, que es un horizonte antropizado, un horizonte R, que es el regolito del que les hablaba, cuando el material parental es no un sedimento, sino una roca firme, y un horizonte W, que es un horizonte que está saturado con agua. Pero además existen, como para complicar un poquito más la cosa, para que todo no sea tan fácil, algunos horizontes transicionales. El AC del que hemos hablado
del que hemos hablado hace un momento, pero también podría haber un BC, si la transición ocurre entre los horizontes más profundos, o podría ser un CA cuando, por ejemplo, dominan las propiedades de C, es decir, un suelo muy joven o un suelo que ha tenido condiciones que no le permiten una gran evolución, puede ser inverso el orden, porque va adelante el nombre del horizonte que tiene los rasgos dominantes. Y luego tienen algunas características particulares en cada uno de estos horizontes y están señaladas por letras como sufijos, que son muchísimas, son casi todas las letras del alfabeto están presentes. Y traigo un ejemplo, un horizonte BT nos está indicando que es un horizonte enriquecido en arcilla, porque T es la palabra ton del alemán, arcilla. Y todavía puede haber subdivisiones internas, donde sin dejar de ser un horizonte de un nombre dado, por ejemplo C, tiene sin embargo condiciones diferentes a lo mejor en el porcentaje de algún elemento, entonces lo vamos subdividiendo y podemos decir un C1, un C2, etc. Y también pueden existir discontinuidades, supongamos un suelo que ha sido decapitado y después se ha vuelto a cubrir con material y se desarrolla otro suelo encima, entonces hablamos de un 2C, es decir, aparece un nuevo material parénquimo. Todo esto para que tengan una idea de la complejidad del sistema, nada más. Los perfiles del suelo resultantes pueden ser así tan cambiantes como lo que vemos acá, totalmente diferentes entre sí. Algunos más evolucionados, otros apenas incipientes como este que vemos, donde casi todo lo que vemos son capas. Bueno, ¿qué pasa después de que se ha formado el suelo? Una vez que se formó el suelo, pasa lo siguiente, que lo vamos a ver en un diagramita de flujo. El suelo se ha formado y puede pasar una de dos cosas, o que resulte estabilizado por las condiciones de la vegetación, un clima favorable, etcétera, etcétera, o que en cambio se inestabilice, ya sea por algún input, por ejemplo una polución, o, o porque las condiciones climáticas son de vulnerabilidad. Entonces vamos a tener, en el caso del suelo estabilizado, las condiciones son no erosibles, tiende a permanecer con una pérdida infinitesimal o muy pequeña. Siempre va a haber algo de erosión, pero no es un proceso dominante ni característico. En cambio, esta condición erosible puede llegar a inestabilizarse, entonces por eso traemos una flecha hasta acá, en algún momento puede pasar. Desde la inestabilización las condiciones son erosibles y se produce obviamente la erosión del suelo. Los productos de la erosión del suelo pueden volver a formar suelo si se depositan in situ o en otro lugar a cierta distancia y regenerar el ciclo, o bien pueden salir del suelo. Supongamos cuando son llevados a gran distancia o cuando se ocurre supongamos una explotación de cantera o minera o lo que sea, que se saca todo el suelo. Eso podría llegar a pasar. También podría llegar a suceder que el suelo fuera cubierto por otro material y se suspendiera su evolución. Eso podría pasar con una depositación de cenizas volcánicas o con una inundación que tapara el suelo. Entonces eso también desaparece el suelo como tal. La degradación del suelo. ¿Cuándo se degrada el suelo? Degradación decimos que es la alteración o destrucción natural o antrópica de alguna o algunas de las propiedades del suelo, lo cual conduce a la pérdida de la productividad. El concepto de degradación del suelo es un concepto antrópico. A nosotros nos interesa la productividad del suelo y decimos que está degradado cuando la va perdiendo. En una mirada un poco más geológica que antrópica, el suelo no se degrada, simplemente evoluciona a otros estados, a otras situaciones, a otros cuerpos dentro del paisaje. No hablamos de degradarse, sino cuando lo miramos desde una centralización humana, ¿vale? Es decir, nosotros como nos interesa la producción, ahí hablamos de degradación con esa mirada. Hay una degradación biológica que se manifiesta por la pérdida de la biodiversidad. Eso a veces ocurre porque las condiciones naturales hacen que solamente algunas determinadas especies puedan medrar, o bien porque hay un monocultivo.
Una degradación química puede implicar pérdida de nutrientes, salinización o sodificación, una modificación del pH o una contaminación por agentes extraños que se incorporan al suelo. Recordemos que la pérdida de nutrientes ocurre de manera natural toda vez que un suelo es cultivado, porque en un estado natural y prístino, eh, las plantas cuando mueren dejan sus restos con todos los nutrientes que han utilizado, los devuelven al suelo. Pero cuando hay una cosecha, hay una exportación de esos nutrientes en las frutas o en las verduras o en los cereales que se hayan cultivado, porque se retiran con todos esos nutrientes. La salinización o solidificación puede ocurrir por una forma natural o por también un mal manejo del suelo cuando se utilizan, por ejemplo, aguas de mala calidad o riegos mal planificados. La degradación física es la pérdida de la estructura, la decapitación de la que algo dijimos, por ejemplo, cuando se retira la capa fértil para iniciar una explotación del material subyacente. Por erosión, que es no normal, o por sepultamiento, que también lo avancé cuando les dije lo de la cobertura por cenizas volcánicas, por materiales eólicos también puede ser, o el avance de un glaciar, lo que sea. Recordemos también que el propio suelo puede resultar contaminante de otros medios, por ejemplo, cuando el suelo por erosión termina llevando partículas a un río, ahí contamina el agua. Y a la inversa, también puede actuar como filtro. En muchos casos, la presencia del suelo significa que algunas sustancias contaminantes se van purificando, supongamos en el agua que pasa por el suelo, se van purificando a lo largo del suelo, sea por acción bacteriana, sea por simplemente filtrado de materiales mecánicamente. Ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros como geólogos del suelo? Vale por sí mismo como recurso. Nadie tiene duda de eso y además es, como dijimos, el sustento de las plantas. Pero aparte es parte de la evolución del paisaje. Entonces incide en los resultados que veremos en el relieve. Y responde a factores que delatan condiciones climáticas y ambientales del pasado. Por eso es un muy buen indicador de cambios ambientales y de cambios climáticos. Mi estudio en particular ha sido referido en los últimos años de mi carrera científica, centralizado precisamente en buscar las huellas de los cambios climáticos que quedan en lo que conocemos como paleosuelos, es decir, suelos de la antigüedad. Y es muy sensible en general a esas condiciones, por eso es tan útil. Bueno, ahora hemos terminado con lo que yo quería expresar en ese seminario, ya que mi condición era, o mi pedido era que yo me refiriera solamente al suelo. Gracias por su atención y recuerden que pueden, cualquier duda que tengan, presentar sus dudas en forma de comentario en el blog.